Señores, hablaremos hoy de algunos espacios y lugares de los mitos egipcios. Ustedes saben que los dioses egipcios no son muy simpáticos para este programa. Los mitos del Egipto son complejos, burocráticos, caprichosos. Quizá, o al menos en la humilde opinión de este charlista, quizá no tienen un régimen poético tan intenso como otros, como por ejemplo los mitos griegos o los nórdicos incluso, escandinavos, ¿no? Bien. Es bastante complicado entender cada historia. Son fastidiosas las historias. Uno siente fastidio antes que nada. Pero bueno, en medio de esa burocracia aparece cada tanto algo estupendo. Cada tanto, muy cada tanto. Bien. ¿Qué quiero decir, además, cuando digo que carecen de poesía? No es una queja ante la falta de un tono hueco y engolado, sino ante la falta de un régimen alegórico, ante la falta de una pluralidad de sentidos. Es casi mecánica la narración, ¿no? Claro. Ante la falta de un juicio acerca de la condición humana, es decir, todos aquellos elementos que conforman la poesía en su sentido más cabal. Por ahí lo tienen, pero no son tan fuertes. Imaginemos un mito griego, uno cualquiera entre tantos. Heracles anda por ahí y llega allí donde vive el héroe Alcioneo. Y este hombre lucha con Heracles, y Heracles nota que cada vez que lo tira al suelo, el tipo se hace más fuerte. Y hasta que al final cae en la cuenta de que es la tierra donde él ha nacido, quizá la tierra de Flegras, la que le da fuerza. Entonces lo traslada a otro lugar, Heracles, lo toma en los hombros, lo traslada a otro lugar y allí lo vence completamente. Y ahí termina la historia. Y nadie agrega nada. Una mínima aventura de Heracles. Y sin embargo uno sale de su lectura con un montón de ideas. Esa lectura ha disparado una serie de ideas acerca del vínculo que el hombre tiene con el lugar en que nació, etcétera. Por ahí con los mitos egipcios sucede bastante menos. Pero bueno, vamos adelante con esto, ¿no? En otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían era un lugar de magníficos palacios, fuentes, jardines. Por ejemplo, el palacio de Odín, o si no, el Valhalla, aquel establecimiento nórdico en donde son agasajados quienes mueren en batalla, y entonces allí beben toda la noche y comen, y son atendidos por señoritas, pero al amanecer van a la batalla. Batallan todo el día y allí son heridos y aún muertos. Eso es lo que se llama morir en su ley, justamente. Claro. De ahí. Entonces aquel palacio, y ahí nótese también un enorme significado, aquel palacio, el paraíso que da a los guerreros es guerra. Es así la cosa. Pero como quiera que sea un palacio hermoso, no hay en los mitos egipcios unas construcciones de esa naturaleza, ¿no? No se ven palacios, ni hay descripciones de un lugar mágico, hermoso, donde los dioses hacen notar su poder a través de la arquitectura. Los dioses viven, claro, más o menos bien, pero no hay descripciones de los lugares donde vivían. El cielo era el lugar de residencia natural de las divinidades astrales, y las decisiones divinas bajaban desde el cielo a la tierra, y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora, los dioses parece que vivían en el cielo, pero tenían que alimentarse en la tierra, de modo que bajaban cada día y pasaban con cierta facilidad del cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre
les resultaba imprescindible para alimentarse. Además, el universo celeste y el terrestre mantenían relaciones constantes. Había un centro creado alrededor del valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no solo en el paisaje de los hombres, sino también en el paisaje de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra religión. Se me dirá, Odín tenía un barco. Sí, era un gesto humorístico el barco de Odín. De hecho, la forma en que estaba construido y la forma en que se podía estacionar o guardar. El barco se podía doblar muchísimas veces hasta que guardárselo en el bolsillo interior de la americana, si es que los nórdicos usaban tal cosa. Pero pienso en los mitos griegos, donde los dioses marítimos, como Neptuno, Poseidón para nosotros, no precisaban andar en barco. Vivían bajo las aguas, eran las aguas. Esos son dioses. Esos son dioses, no un tipo que andan en canoa. Los barcos de los dioses egipcios eran solamente un medio para que el dios no se ahogara. O sea, era un indicio de su poder limitado. Horus se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no utilizaba otro medio de transporte, incluso cuando visitaba a otros dioses. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas para un dios. Por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Eso sí, cuando corrían ligero. Tenían gran velocidad. Aquiles también. No habían creado al mundo tampoco estas divinidades, pero podían producir modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, por ahí hacían pozos. Cosas caprichosas, ¿no? Había un pozo en Farbaitos que nadie tapaba porque lo habían hecho los dioses. Y se decía que si alguien tapaba el pozo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores, tal como sucede con la fábrica de infladores El Rey del Inflador. Era un pozo vengativo como tantos. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no habitaban todos juntos en un mismo lugar, estaban desparramados. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. En los mitos griegos los dioses andaban por ahí, pero estaba por lo menos el Olimpo, estaba el centro, que era una especie de sede central, ¿no? Pero en Egipto no. En Egipto no había ni siquiera esa sede. La dispersión a veces era tal que algunos de los dioses se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Y seguramente habría dioses extraviados y perdidos. Había una arquitecta que construía moradas para dioses. Se llamaba Seshat, era ayudante de Tot, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia, ¿no? Los herméticos tomaron la figura de Tot y la figura de Hermes Trismegisto, y ejercieron con ello un sincretismo que favoreció la riqueza de Tot. Tot, según se dice, había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos. Casi todas las mitologías tienen algún libro así, pero los judeocristianos tienen muchos. Basta hablar del Sefer Raziel, el libro aquel que sirvió a Noé para saber cómo se construyó un arca. El pueblo del libro, ¿no? En vano se lo llama así, ¿no? Además. Pero cuando dicen el libro se refieren a la Biblia, que es un libro más bien sonante y constante, ¿no? Sí, pero el otro es un libro mentado, que nadie ha visto, o quizás sí, ya un día hablaremos del Sefer Raziel. Bien, el libro de Tot estaba constituido por unas páginas de oro, y según parece desconfiado Tot de la maldad de los hombres, pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de esos conocimientos, encerró el libro en una caja de cobre, y la de cobre en una de oro, y la de oro en una de plata, y así. Y tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, y algunos alquimistas, o algunos esoteristas, pretendieron haber tenido cierto acceso a ese libro, al libro de Tot. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nada menos que el padre Athanasius Kircher, que decía que había visto
una lámina del libro de Thoth, que él había visto una lámina del libro de Thoth. Otros dicen que lo que queda del libro de Thoth no es otra cosa que el tarot, ese mazo de cartas que se utilizan para adivinar. Dicen que ese es el libro de Thoth, o lo que ha quedado de él, o la traducción, o la reducción a la mínima expresión del libro de Thoth. Algunos exégetas, Alejandro, eso que a usted, a mí tampoco, no nos gustan demasiado, que siempre meten extraterrestres cuando no saben qué decir, dicen que este conocimiento fue trasladado a un pueblo que no tuviese escritura, no los egipcios, sino los egipcianos, es decir, los gitanos, porque encerraba tanto poder que se lo iba a dejar nada más para que hicieran pequeñas gracias, pequeñas artimañas, ¿no? Esos eran los egiptanos, ¿no? Exactamente. Que venían, según ellos mismos decían, venían de Egipto. Claro. Por ahí, de ahí viene todo ese asunto del parecito faraón. Sí. ¿Qué tiene que hacer el parecito faraón El flamenco. en las canciones de España? Claro. Bueno, somos gitanos, señor, venimos de Egipto, como Cualquiera nuestro sabe. nombre no lo indica. Bien. También dicen que, o mejor dicho, es cierto, que del tarot salieron las cartas españolas, las cartas comunes con las cuales jugamos nosotros, donde puede incluso afirmarse que aquel libro que contenía todos los conocimientos divinos y humanos vino a convertirse en algo para jugar al chinchón, ¿no? Como usted decía, una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos. O a lo mejor resulta ser que el libro de Thoth todavía está allí, en el fondo del Nilo, y que nadie sabe qué demonios decía. El caso es que esta chica, Seshat, la ayudante de Thoth, se encargaba de construirles la vivienda a los dioses. Se encargaba de los planos, de los trazados, era experta en el arte de la astronomía, que le permitía orientar de forma correcta las construcciones. Dioses más poderosos, lo digo de nuevo, dioses más poderosos hubieran sido capaces incluso de modificar las estrellas. Es decir, en vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento el norte para que mire a mi casa. Vamos. Los dioses y los hombres, digo en otro orden, no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Así que los dioses, cuando querían ocultarse, vaya a saber por qué, se imagina que un dios que necesita ocultarse no es demasiado poderoso. Bueno, se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. Y otra característica que es interesante es la del más allá. Hemos hablado de residencias celestes, pero el cielo no era el más allá.